Muy buenas noches, queridos hermanos materiales y espirituales que nos acompañan en esta transmisión, en una actividad más que nos da Padre Celestial la oportunidad de poder compartir las enseñanzas de nuestro codificador Allan Kardec con base en el cristianismo que nos enseñó Jesús al darnos la enseñanza en su más simple expresión, como lo es el amor al prójimo. Así es que mis hermanos, en esta oportunidad tengo a bien poderles presentar a nuestro hermano, el doctor Edwin Brown, él quien hoy nos disertará el tema, el seudónimo de Allan Kardec, un tema que viene de la mano y que viene a colación con el ciclo de conferencias en el cual tengo a bien darle la oportunidad a nuestro querido hermano, doctor Edwin Brown. Mi estimado hermano, ya estamos al aire. Bienvenido sea y el tiempo es suyo. Gracias, mi estimado Marvin. Muy buenas noches a todos. En el marco de la celebración de aniversario de nuestro insigne codificador Allan Kardec en el mes de octubre, pues no alcanza el tiempo para poder hablar mucho al respecto de Allan Kardec. Realmente necesitamos mucho tiempo y estamos aprovechando para poder llegar a algunos tópicos que nos son útiles para las personas que estudiamos la doctrina espírita. El seudónimo de Allan Kardec tiene unas características muy importantes que muchas veces varios adeptos y seguidores del espiritismo lo han seguido, especialmente aquellos que han dedicado su vida plenamente a la expansión, divulgación, conocimiento y educación de la doctrina espírita. Así que esta noche vamos a dedicar nuestra plática a nuestra querida doctora Nancy Beatriz Calderón Colón, quien fuera en su vida material la presidenta de ACIPROMO, Institución Espírita de Honduras, que realmente representó varias veces su país a nivel de mundial y que definitivamente hizo mucha obra. En este día dedicamos esta conferencia porque realmente desprendió parte de su vida a la implementación de estos principios en su país y que ahora con esta enfermedad del COVID-19, lastimosamente fue no solo una de las víctimas, sino que también es parte de la evolución que cada quien ha tenido y el espiritismo hondureño ha sufrido realmente porque también ha partido hacia el mundo espiritual, a nuestro hogar, nuestra querida hermana Digna Núñez de Almendares, presidenta también de la regional de la misma institución, Asipromo, que se situaba en Vía Santa, Honduras. A estas dos grandes trabajadoras de la doctrina espírita somos realmente solidarios con la evolución de su espíritu en este momento de transición hacia esa patria espiritual a donde todos debemos de retornar. Y no hay mejor forma de expresar un agradecimiento que poder hablar de lo que ellas hablaban, de la doctrina espírita, y en este día hablaremos de quién fue Allan Kardec. Allan Kardec, si bien es cierto, es un seudónimo, o sea, otro nombre, por el que se conoció a otra persona, que en este caso fue Hipólito León Denisard Rivel, quien fuera un traductor, profesor, filósofo y escritor francés. Cuando hablamos de traductor, estamos hablando que era políglota, hablaba más de 4 idiomas, su oficio, su profesión era profesor, pero tuvo la gran oportunidad de formarse educacionalmente a ser un hombre de ciencia, de tal manera que estaba dentro de las sociedades científicos de aquel tiempo en Francia, y obviamente aquel que descubre la naturaleza, sus leyes, sus reglas, pues definitivamente concatena pensamientos y se vuelve un filósofo,
como usted y yo filosofamos al respecto de nuestra vida. Porque la pregunta es, ¿qué hace el espiritismo por nosotros? ¿Cuál es el objetivo de seguir si no nos ofrece salvación, si no nos ofrece ninguna cosa para nosotros? ¿Cuál es el objetivo del seguimiento? En realidad es el de poder tener elementos de juicio para que nosotros podamos analizar nuestra propia vida, de qué estamos haciendo aquí, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Y en realidad, Allan Kardec lo que hizo fue codificar, ordenar la doctrina espírita. En el momento en que nosotros hablamos de la vida y la obra de Allan Kardec, nosotros tenemos que recordar del precursor del divino Maestro Jesús, el gran profeta Juan el Bautista, quien se apagó voluntariamente para que el Cristo apareciera. Meditemos un momento al respecto de esto. Cómo este gran profeta tuvo que dejar de deslumbrar, porque él deslumbró en su época, pero se tuvo para que apagar, y lo hizo de una forma, subrayado, voluntariamente. Y esto es un mensaje más que todo para los espíritas, porque nosotros nos damos cuenta que muchos espíritas lo que hacen es a la inversa, tratar de exponerse, de exponenciarse, de decir que somos grandes espiritistas en cualquier rama y que nosotros estamos haciendo esto y aquello. Mas estos grandes avatares lo que hicieron fue totalmente lo contrario. Y no fue porque la sociedad donde estaban desarrollándose lo hacían, sino que ellos voluntariamente lo hicieron. Así lo expresa Juan 3:30, donde él nos educa. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Creo que es un mensaje muy oportuno para muchos espíritas y de los cuales yo estoy convencido que estas dos hermanas que han partido hacia el mundo espiritual hicieron eco en su vida al respecto, porque dejaron de ser ellas como tales en la forma material que las conocimos para ser grandes líderes espíritas. Así, del tema que nos ocupa esta noche, Rivail, el maestro francés, se apagó humildemente para que surgiese Kardec, y el codificador nuevamente menguó para que se despuntara el sol de la incomparable doctrina espírita. Vea usted esa situación importante, porque usted se da cuenta que algunas personas dicen, el inventor del espiritismo, el padre del espiritismo, que no son calificativos que tenga que tener Allan Kardec. Allan Kardec lo que hizo fue construir una obra basado en su estructura curricular académica y de formación, ya que 50 años de su vida se dedicó a eso y hasta posteriormente conoció la doctrina espírita y entonces mantuvo su legado que trajo como educación a esta tierra y entonces creó algo nuevo, completamente diferente. Hizo neologismos, hizo palabras nuevas, pero en realidad basada en situaciones que tenían que ver con el adoctrinamiento espírita. Y sin embargo, también se apaga Allan Kardec como tal, porque no estamos hablando como que es el líder, como que es un profeta, Allan Kardec. Sin embargo, cuando nosotros hemos tenido oportunidad de poder hablar con hermanos del Islam, por ejemplo, de la eh, parte Ahmadí, ellos cuando hablan de Allan Kardec, que lo han estudiado, hablan del profeta Allan Kardec. Sin embargo, nunca hemos llegado a decir que él está en ese nivel, porque en realidad él no permitió que llegáramos a esto. ¿Cómo es que ocurrió este seudónimo de Allan Kardec? Bueno, fue en una noche de 1857 cuando el profesor Rivel, por consejo de un espíritu que tenía el nombre que se identificaba como Zefir. Zefir era un espíritu protector de la familia Baudín.
Recordemos todos que Allan Kardec fue encontrando el espiritismo no estructurado. Él, cuando empezó a darse cuenta de la forma en que se presentaban los espíritus, en lo que daban sus informaciones, él con su pensamiento científico, con su bagaje de conocimientos de estructuras curriculares, él quería entender, él quería saber, y explorando las diversas mediunidades y los diferentes lugares donde habían sesiones mediúmnicas, él no iba como un creyente que todo lo que escuchaba decía sí, él era crítico. Y entonces dentro de esta forma de pensamiento, Allan Kardec fue encontrando espíritus que lo orientaron, porque él fue dándose cuenta quién podía y quién no podía ayudarlo en esta tarea. Uno de ellos fue Zefir. Esta familia, Baudín, a través de las hijas que eran mediums, él aconsejó a Allan Kardec que adoptara el seudónimo de Allan Kardec, que le fuera propio en una encarnación como druida por tiempos de Julio César. Entonces, nosotros aquí tenemos una imagen de lo que eran las formaciones ancestrales de los druidas, y Allan Kardec optó por este seudónimo porque él pensó que le permitiría separar la vasta bibliografía pedagógica que había estructurado y que había alcanzado un renombre, porque el profesor Ribeiro tenía ese renombre gracias a la estructura que había hecho. Entonces no quería destruir esa obra. Zefir era un espíritu, como lo decía anteriormente, protector de la familia Baudín. Dentro de esto, Zefir le decía que lo había conocido en una vida anterior, en tiempos de los druidas, cuando habían vivido juntos en las Galias. Entonces deducimos que el espíritu Zefir evidentemente era un druida y que se habían conocido en unas reencarnaciones previas cuando ambos eran druidas y que participaban de esta misma situación previa a esta reencarnación. En esa época el señor Rivel se llamaba Allan Kardec y Zefir le prometía secundarlo en el trabajo y en la ayuda tan importantísima de la tarea de 50 cuadernos de comunicaciones. Recordemos que Allan Kardec recibió ya las comunicaciones escritas para que él las analizara, para que él viera. Y recuérdense que al principio Allan Kardec no quería recibir esos 50 cuadernos. Él tenía tanto que hacer, era un hombre muy ocupado y que poco a poco en lo que fue estudiando fue convenciéndose hasta cambiar su pensamiento y cambiar su pensamiento para llegar a ser un filósofo espírita, como lo ejemplificamos al lado derecho, donde él concluye después de su formación espírita diciendo: no existen castigos ni recompensas, solo existen consecuencias. Esto nos debe de ayudar a nosotros a entender plenamente cómo es nuestra vida. Y cuando alguien me pregunta qué ha hecho el espiritismo por usted en esta vida, yo me acerco mucho a esta forma de pensamiento de Allan Kardec, que lo que a mí me ha pasado durante mi vida no es ningún castigo, ni tampoco es una recompensa los beneficios, son solo consecuencias por la ley de causa y efecto. Entonces uno queda curioso de saber qué es una persona, un druida. Los druidas eran personas de clase sacerdotal que vivieron en la Gran Bretaña prerrománica, en la parte también de Irlanda, algunas zonas del norte de España y la Galia que era parte, fíjese bien, ponga atención, la Galia llegaba en la parte de Francia, específicamente en la ciudad de Lyon, donde nació León Hipólito de Niza-Ribel, era parte de la Galia, y posiblemente otras partes de la Europa céltica durante la Edad de Hierro e incluso antes. Y los druidas se caracterizaban, según los escritores romanos, por túnicas blancas
que se mantenían en el centro de los bosques, alejados de todas miradas inquisidoras, y ellos se desarrollaban, tenían muchas características de curación a través de las plantas, tenían una alta condición de poder hacer filosofía y vean ustedes esta historia tan interesante, donde apareció la familia Baudín. A los Baudín los conoció Allan Kardec porque las hijas estaban dotadas de una mediunidad natural. Eran niñas, eran adolescentes, pero que tenían una mediunidad natural. Ellas, cuando comenzaron a desarrollar esa mediunidad, consultaban asiduamente las mesas giratorias, que en ese tiempo ese era lo que se tenía de evolución mediúmnica, y ellos vivían en una isla que se llamaba la Isla de la Reunión. Esta era una antigua colonia francesa que se ubicaba en el Océano Índico, de donde procedían. Imagínese usted, nacieron allá, vivían allá con sus padres, la familia Baudín, en una colonia francesa, hablaban francés, tenían relación con la madre patria francesa, y una noche Zefir, ya en las comunicaciones que tenían a través de las niñas, este espíritu familiar que había encarnado en las Galias, les propone a la familia un viaje a París, donde debía encontrarse y relacionarse con un amigo que fuera antiguo sacerdote entre los druidas por la época de Julio César. O sea, la familia en una sesión mediúmnica, el espíritu le dio estas indicaciones, coincidiendo con otros intereses de la familia Baudín, concluyeron por emprender este largo viaje desde el Océano Índico hasta Francia, que esperaban que no les rentara por mucho tiempo. O sea, para ellos era únicamente un viaje de ir y venir. Arribaron a Marsella, Francia, la familia Baudín en 1855 y venían en busca del amigo druida, imagínese usted. Es algo como que yo le diga, empaque sus cosas y se va a ir usted a París y allá va a encontrar un amigo que es de tal forma, por indicación de un espíritu. Bueno, por este motivo, fueron los más sorprendidos cuando, a modo de directriz, Zefir, el espíritu, le sugiere a Ribail el seudónimo de Allan Kardec para las obras espíritas. Así que ellos estaban cumpliendo la misión que el espíritu de Zefir lo había hecho. Era de llegar en el momento correcto. Y vean ustedes la fecha, 1855. Así entonces, si nosotros volvemos a revisar que los guridas eran grandes sabios, socialmente muy respetados en su medio ambiente, y se les tenía como intermediarios entre los hombres y la divinidad. Eso quería decir que ya tenían el fenómeno mediúmnico los druidas, y que además que eran sacerdotes legendarios de los celtas, pero también se ocupaban de instruir a los jóvenes sobre la moral y la mitología. Entonces ustedes entienden ahora cómo Allan Kardec ya venía con el ímpetu de la educación, de la enseñanza, no solo moral, sino que también mitológica, del aspecto que en aquel tiempo no se llamaba espiritual, sino que era divino, mitológico, y entonces eran también astrónomos, filósofos, magos y, óigase, videntes. Esa era la tipificación que tenían los sacerdotes druidas. Entonces, vemos también que el profesor Cicero Pimentel, conocido investigador brasileño, explica las raíces del nombre Allan Kardec, y donde él nos educa que Allan expresa armonía, y Kart, que era la cuarta, y Ek, que era grande, que bien puede interpretarse como que Allan Kardec quiere decir la cuarta gran armonía, insinuando una prerrogativa religiosa por investir a este druida la dignidad de un filósofo.
sumamente interesante estos hallazgos históricos en los cuales vamos dándonos cuenta que todo estaba concatenado, que no son hechos aislados, que no es únicamente una forma de pensar y, ay, se le ocurrió a Allan Kardec, que qué bonito, yo me voy a llamar de esa manera. Era todo un historial reencarnatorio, era un historial de las cosas en que Allan Kardec hacía y promulgaba. Puse esta palabra porque probablemente alguien en el auditorio no me podrá estar entendiendo cómo era que estos sacerdotes celtas eran vistos en aquel tiempo. Es como ahora en el lenguaje popular de español latinoamericano, hablamos de los chamanes. Si hablamos de los chamanes, Perú, Bolivia, México, Guatemala, son aquellos que se dedicaban a la naturaleza, que tenían características místicas, que tenían las cualidades de saber mucho sobre las plantas, pero que tenían una filosofía enraizada en los aspectos antiguos. Así eran los sacerdotes celtas y que todos, cuando hablamos de sacerdotes celtas, los relacionamos con las aventuras de Asterix o con las piedras de Stonehenge, que tenemos la foto aquí al lado. Y Stonehenge ha sido grandemente cultivado porque hay todavía seguidores de la religión celta en la actualidad que están eh, teniendo estas ideas que fueron plasmadas. Una de ellas es el equinoccio. Prueba de ello es que en el equinoccio que fue tomado en esta fotografía, vean ustedes cómo simétricamente el sol pasa a través de estas estructuras. Cosas idénticas que pasa con los mayas y que muchas de las pirámides mayas que tenemos acá en la parte sur de México, toda el área de Guatemala, parte de Honduras y El Salvador, donde se extendió el imperio maya, las pirámides tienen exactamente lo mismo y se supone que no se conocía. Muy bien, estos sacerdotes celtas, que ya fueron descritos por cronistas tanto griegos como romanos, que les atribuyen función de jueces, que determinaban la justicia, que eran maestros predominantemente, que eran curanderos y adivinos, y lo relacionaban con una casta sacerdotal de los celtas que habitaban en Galia. Vean ustedes que cuando Allan Kardec desencarnó, su tumba en el cementerio de Père Lachaise, que vamos a ver más adelante, llama la atención que fue construido un dolmo muy parecido a lo que los celtas tenían y fue escrito en piedra la frase nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley. Este origen druida, la frase, y está en relación con una encarnación anterior del codificador. Entonces vean ustedes claramente lo que nos está transmitiendo el nombre de Allan Kardec, su estructura druida que tuvo. Entonces es una lógica total, porque yo y usted tenemos una estructura de nuestras reencarnaciones previas. Que a usted le gusten ciertas cosas, que a usted le agrade el espiritismo o le desagrade el espiritismo, es porque usted tiene experiencias previas que se relacionan con estas condiciones. Y en este caso de Allan Kardec, cuando nosotros hablamos de nacer, todos tenemos esa maravillosa oportunidad de nacer, de morir y de volver a renacer. ¿Y qué es el objetivo de este ciclo? El objetivo de este ciclo es progresar. Progresar siempre en la vida espiritual, en la vida material y volver nuevamente al ciclo de progreso. Y esa es la ley. Así que no hay mucho problema con tratar de convencer a las personas y obligarlas, por así decirlo, a que crean en el espiritismo, a que estudien espiritismo, a que entiendan la reencarnación. No, les guste o no les guste, ellos van a pasar por ese ciclo hasta que entiendan el proceso.
Así entonces, la maravillosa obra que es el libro de los espíritus, un libro que se le llama luz, un libro luz realmente porque nos ilumina, fue publicado el 18 de abril de 1857. Pero entonces, para ese tiempo, también la ciudad de París, para ese año, le llamaban la ciudad luz, porque daba la libertad de expresión a todos aquellos que querían manifestarse en las diferentes formas del pensamiento. ¿Y por qué hablamos de un libro luz? Porque vean ustedes lo que estamos presentando en nuestra investigación. Para entender un poco el contexto histórico, social de esa fecha del 1857, haciendo una línea de tiempo, en este mismo año era editado también en París el Tratado del Suicidio de Bertrand, con 420 páginas, fíjese bien, un tratado del suicidio. Toda la antítesis de lo que estaba presentando Allan Kardec, la antítesis de lo que él vivió en las calles de París, lo que él pretendía, parar el suicidio, dando luz a través de las enseñanzas de los propios espíritus. Ese mismo año sale el libro de los espíritus y sale el tratado del suicidio. Mire usted qué interesante. Vemos ahí la bondad de Dios, la oportunidad en la cual se nos da las opciones. Nosotros venimos a esta tierra no únicamente con un plan preestablecido, no. Venimos con ciertas características que debemos de pasar, pero tenemos algo muy bello que se llama el libre albedrío. Usted y yo tenemos la decisión del bien y el mal. Entonces usted puede haber agarrado el Tratado del Suicidio de 1857 y decir, esto es lo que me conviene. La pobreza, la esclavitud, la falta de oportunidad, el hambre que tenía París en aquella época, que lo tenemos hoy en su ciudad y en mi ciudad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues destruirnos, hacer una autodestrucción a través del suicidio. Y Allan Kardec presentaba, no, los espíritus nos dicen que esa no es la solución. Y en 1857 también se publicaba por Baudelaire Las Flores del Mal, que incluso la sociedad parisiense multó por tener como criterio Las Flores del Mal una ofensa a la moral parisiense de aquella época. Entonces, ¿se imaginan ustedes? Habían espíritus escribiendo la luz y habían espíritus dictando también la parte negativa, la parte de la oscuridad. Entonces, este choque entre el bien y el mal, este choque entre la luz y la oscuridad, tenía que tener resultados. ¿Y cómo Allan Kardec percibió esto y alejó el nombre de León Hipólita Benizar Ribel de esta confrontación, pero con mucha hidalguía, con mucha fortaleza, con mucha vitalidad, él presentó la luz. También hacía lo mismo con su novela Madame Bovary, Flauret, siendo denunciado por la inmoralidad y dependiendo comparecer ante la justicia imperial. Imagínese usted, un libro que la justicia imperial lo tituló de esa manera, mientras que el libro de los espíritus traía las leyes morales. Y Dufau editaba un ensayo sobre la ciencia de la miseria social. Y Luis Pasteur también hacía lo suyo sobre la fermentación y realizaban el análisis espectral. Había luz y el inventor italiano Meucci ensayaba el teléfono. Entonces, el bien y el mal siempre ha convivido en la tierra como convivimos hoy. Pero en aquel tiempo fue tan espectacular este choque como cuando las olas
unas van hacia un lugar y otras hacia otro lugar y chocan. Y entonces nosotros estamos por el medio. ¿Qué es lo que pensamos? Obras póstumas nos muestra otros rasgos destacados del maestro de León. Y en la imitación del Evangelio del 9 de agosto de 1863 encontramos que los espíritus le dicen a Allan Kardec, al elegirte, los espíritus sabían la solidez de tus convicciones. Otro aporte más para nosotros los espíritas. La solidez con que tengamos que tener tus convicciones. Hay muchos espíritus que han desencarnado en la tarea, en el esfuerzo de la educación, muchas veces señalados hasta por su propia familia, muchas veces criticados por sus amigos e incluso aislados de su propia sociedad, pero que la solidez de sus convicciones y que después llega esa convicción hacia una fe. La fe de Allan Kardec era como un muro de acero que resistiría los ataques, que fue una de las cosas más duras que tuvo que vivir Allan Kardec. Y entonces, aquí París, 1857, en la estructura, cuando tuvo que decidir León el Hipólito de Nistar adoptar voluntariamente el seudónimo de Allan Kardec. París era bellísimo, era una ciudad luz. Aquí en Guatemala tenemos una melodía en marimba, con el instrumento autóctono de la marimba, que se llama París, la ciudad luz. Otro día compartiremos con ustedes la melodía. Pero era esto era París para cuando nació el libro de los espíritus. ¿Se imagina usted en aquella sociedad que estaba vibrante de conocimientos, pero que también habían conocimientos de maldad? Enrique Eliseo Baldovino, un traductor de la revista Espírita al castellano, eh, originario de Paraná, Brasil, de Foz de Iguazú, el 18 de abril del 2004, año del bicentenario del nacimiento de Allan Kardec, publicó y nos trajo algunas ideas sobre quién era realmente Allan Kardec. Y él nos indica que desde el punto de vista histórico, literario, científico, filosófico y religioso, Allan Kardec se destacaba por su generosidad, desprendiendo el idealismo que lo hacían costear todos los gastos de la publicación de la revista Espírita. Analicemos qué hacen las diversas religiones, filosofías. Piden a los adeptos, piden a los seguidores el dinero para poder publicar algo de la religión, de la filosofía. Kardec no hizo eso. Kardec, de sus propios recursos económicos, que no eran extralimitados, sino que era de un hombre trabajador, como lo dice él en la ley del trabajo, que la revista salía de su propio peculio, por su cuenta y riesgo, así como lo había hecho casi 9 meses antes con el libro de los espíritus. Él realmente hizo una síntesis de gran contenido biográfico, ético y moral, geográfico, astronómico, político, artístico y doctrinaria propiamente dicho. Muchas características que tiene la doctrina espírita. Quizá nos objeten a los espíritas que se califica a la doctrina espírita como ciencia. 2 palabras al respecto. Sin duda que no podríamos tener en ningún caso los caracteres de una ciencia exacta. Hago resaltar para ustedes en negrito, en ningún caso, que en ningún caso es el espiritismo una ciencia exacta. Porque muchos nos critican por hablar de esto, pero en realidad el espiritismo no es una ciencia exacta.
Y ahí está precisamente el error de aquellos que pretenden juzgarlo y someterlo a experimentación, como un análisis químico o un problema matemático, ya que es suficiente que tenga el carácter de una ciencia filosófica. Entonces queda sumamente establecido que es una ciencia filosófica. Le voy a poner un ejemplo actual de estos 2 o 3 días. En varios periódicos del mundo están hablando de este joven de 17 años que es un gran científico que ha desarrollado ya incluso fuentes de energía renovables y que le preguntaron quién era Dios, que dónde estaba Dios y él hablaba que está adentro, afuera y está como energía. Vean ustedes la cantidad de mensajes en el Facebook, en todos lados, que están hablando que él es un ignorante. Yo creo que es una persona muy sabia, tan sabia como Allan Kardec, porque habla de una ciencia que muy pocos conocen, la astrofísica, la física cuántica, que es el futuro de nosotros. Cuando entendamos eso, nos vamos a dar cuenta que Dios no es una persona como nos estaban presentando, y lo dijo claramente el libro de los espíritus. Es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, que está en nosotros, que está en nuestras células como energía, que se produce, se consume y se transforma en cada mitocondria de nuestras células. Nos preguntamos, ¿ha llegado el espiritismo al estado de ciencia? Y podemos contestar, si se entiende por esta, o sea, si se entiende por una ciencia perfecta, sería sin duda prematuro responder afirmativamente. Eso quiere decir que faltan bastantes cosas que tengamos que aprender de la ciencia, aprender de cosas como lo hemos hecho ahora, que nos estamos comunicando. Si yo hubiese preguntado para la época de 1857 que usted me podría estar viendo en otro país, en otro lugar de mi propia nación, y que podría escucharme y verme, eso fuera risorio. Todo el mundo diría, eso no es científico, y esto es una realidad. Pero las observaciones son hoy bastante numerosas como para poder, por lo menos, deducir de ellas los principios generales. Y es ahí donde comienza la ciencia. Entonces alguien va a decir, son palabras. Intentemos verlo. Algo que Allan Kardec me ha enseñado es esto. Toda situación que tenga que ver con el espiritismo, con otras personas que no son espíritas, con personas que son espíritas, nosotros creemos que lo correcto es como Allan Kardec lo expresa. Discutiremos, pondremos nuestros puntos de vista, pero nunca disputaremos. No debe de haber disputa entre los espíritas con respecto a la doctrina espírita. Discutiremos tal vez. Y con respecto a que nosotros nos hieren, nos dicen que no tenemos la verdad, no nos interesa, porque podremos discutir su punto de vista, algo que no me puede discutir muchas religiones, es que hay ese ser grandioso que es Dios, y que lo único que ha enseñado un maestro Jesús es el amor, pero nunca disputaremos con su religión. Por eso es que los espiritistas verdaderos son respetuosos de todas las religiones, porque todos tienen parte de la verdad. Ninguno tenemos la verdad absoluta. Bueno, entonces el espiritismo presentó el libro de los espíritus y Allan Kardec dejó la base. Y acabamos de decir de que dejó la base y ahí encontramos al ingeniero François-Marie Gabriel Delaine con su obra La evolución anímica. Y posteriormente él escribió El fenómeno espírita y también escribió El espiritismo delante de la ciencia.
Fíjese que estos no fueron escritos de Allan Kardec, ya fueron de los discípulos de Allan Kardec. O sea, él puso las bases. Es como estudiar anatomía, física, matemática básica y todo lo que viene es posterior a ello, a la aplicabilidad que se tiene. Gabriel Delaine, en su libro La evolución anímica, escribe: todos los cambios que se observan en la naturaleza no tienen sino un objeto: el progreso del espíritu. El estudio de la ley de progreso nos permite concluir que nada ocurre en la naturaleza por casualidad. Así que no existen milagros, es ley de causa y efecto. No existe algo que esté incorrectamente colocado. Todo es por necesidad. Cada adaptación se proyecta en el plano extrafísico para cumplirse en el plano físico. Fíjese las palabras que utilizó Gabriel Delaine en el siglo antepasado. Hablaba de un plano extrafísico. Ahora ya hablamos de una psicología transpersonal. Ahora ya hablamos de biofísica, cosas que a la palpación de alguien que no tiene criterio científico no existe. Sería extrafísico. Pero lo dice claramente aquí: lo que se proyecta en el plano extrafísico para cumplirse en el plano físico. Usted cree que está enfermo, usted se va a enfermar. Usted cree que está sano, usted se va a curar. Entonces, esto que cumple la ley natural para el bien de todas las criaturas en virtud. O sea, no podemos decir que si nosotros seguimos tal o cual filosofía, tal o cual religión, nosotros vamos a tener virtudes y el bienestar. No, Dios no puede tener esa limitación. Es para todos nosotros. Así que Gabriel Delaine concluye que la gran ley de unidad que rige la creación. ¿Y cuál es esa gran ley de unidad de la creación? Pues es la energía. La energía es, si alguien me pregunta, mire, ¿usted cree en realidad la reencarnación? Yo le preguntaría, la materia no se destruye, solo se modifica. Eso es lo que dice la ciencia y está aceptado. De igual manera, el espíritu no se destruye, solo se transforma. Ahora estoy en el mundo espiritual y me llamo espíritu. Ahora estoy dentro de un cuerpo reencarnado y me llamo alma. También otros lo siguieron a este gran pensador Allan Kardec, ni más ni menos que Nicolás Camille Flammarion. En 1858, las relaciones que se tenían, y él fue un espíritu precoz. A la edad de los 16 años, él ya era un astrónomo del Observatorio de París y ya hacía cálculos astronómicos a los 16 años, muy similar a este joven que está a los 17 años ahora como un gran científico. Camilo Flammarion en 1861, en una apacible tarde, mientras paseaba en las calles parisinas, en una librería se encuentra un curioso volumen. Fíjese bien, él no fue invitado a una sesión espírita. No fue contactado por alguna persona para que estudiara espiritismo. Él encontró en una librería el curioso volumen que llevaba por título El libro de los espíritus, que era firmado por Allan Kardec, del seudónimo de Hipólito León de Nizar-Rivera. Este libro cambió su forma de pensar de Flammarion, que por fin encontraba, imagínese usted, respuestas. Yo, personalmente, Edwin Bravo, encontré también respuestas y las sigo encontrando todas las veces que tengo que hablar sobre espiritismo, consulto el libro de los espíritus. Había sido publicado el 18 de abril de 1857 y cosechó obviamente un gran éxito. Fascinado por el contenido y las verdades reveladas en él, Camilo Flammarion decide contactar con el autor. De este encuentro entre el codificador del espiritismo
y el joven astrónomo, surge una sólida amistad que duraría toda la vida, que incluso él fue el que dio el discurso emotivo en el momento que fue enterrado en su tumba Allan Kardec. Y alguien va a decir, bueno, era otra persona, era alguien astrónomo. Señores, les estoy enseñando la foto de la parte de la luna que tiene el nombre de Camilo Flammarion. ¿Sí? A nuestros días ya se logró retratar esta fotografía de el área de Camilo Flammarion. Poco tiempo después, Camilo Flammarion ya forma parte de la Sociedad de Estudios Psicológicos de París, la cual fundó el propio Allan Kardec. Ese mismo año publicó otra obra básica, Los habitantes del otro mundo, Revelaciones de Ultratumba, donde Flammarion recopiló los mensajes que recibió en las sesiones de espiritismo en la sociedad. Trabajó intensamente en la experimentación mediúmnica, participó en las investigaciones realizadas con los médiums conocidos de aquella época y estudió los fenómenos físicos aplicando el método científico. Vea bien, tanto Allan Kardec como Camilo Flammarion aplicaron el método científico, acorde a su pensamiento racionalista, y escribió numerosos artículos del tema. Por eso es que nosotros incitamos a los espíritas a que no seamos fanáticos. Siempre pongamos todo en la tela del juicio, del razonamiento, de la buena conducta y de la moral espírita. Y este es parte de una de las capas del libro de Flammarion. Vean ustedes, tiene una imagen de la tierra, de un campo, de unas ciudades, donde aparece el sol, aparecen las estrellas, que es lo que nosotros tenemos a nuestra vista. Pero si el hombre viene y sale de ahí, encuentra un mundo completo y diferente, y llama la atención para los curiosos y los estudiosos. Los invito a que vean esta imagen como que son ruedas de concatenación, que actualmente están estudiando esta teoría a nivel de la astronomía, y eso fue hace en el siglo XIX. Una vez en una reunión espírita, Camilo Flammarion le cuenta que su identidad anterior, en el siglo XVI, fue del escritor español y autor del poema Araucana, Alonso de Ercilla y Zúñiga. En ese momento conoció quién había sido él previamente. Y él escribió finalmente, todos somos ciudadanos del cielo. Cuando hablamos de eso, Flammarion nos quiere decir, hoy vivimos en la Tierra, en otra oportunidad viviremos en otros planetas. Si esto lo hubiéramos estado escuchando en 1900, hubieran dicho, ustedes están locos. ¿Cómo se les ocurre que un ser humano va a vivir en otro lado? Señores, la luna en el 69 botó el cielo. Hoy ya están haciendo estructuras para poder ir a vivir a Marte. Están buscando agua y estamos sabiendo prontamente que hay otros planetas que están en mejores condiciones que nuestra Tierra. Así que lo que dijo Flammarion es una realidad, no solo como materia, sino como espíritus también. En las sesiones mediúmnicas espíritas siempre se mantuvo crítico. ¿Quién? Camilo Flammarion. En la revista espírita era frecuente que Kardec mencionara a Flammarion, así como sus experiencias en el desarrollo de su facultad como un medium psicográfico, o sea, Camilo Flammarion, el medium psicográfico. Recibe mensajes de Galileo Galilei durante una sesión espiritista en la que también estaban presentes el dramaturgo Sardou, de acuerdo al registro hecho por Allan Kardec en el libro La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo, editado en 1868, y en el capítulo Uranografía General. Increíblemente entonces, como el libro de los espíritus impactó
a las mentes brillantes de esa hermosa ciudad luz, París. Para noviembre, el 25 de noviembre de 1898, podemos tener esta fotografía. Vea aquí, no sé si mi cursor se logra ver a la derecha, Camilo Flammarion está revisando cómo esta medium levanta la mesa y quiere ver si alguien no está abajo levantándola, quiere ver si no tiene imanes, quiere ver si no tiene alguna situación que pudiera oscurecer. Y vea, todos los científicos con papel y lápiz haciendo sus anotaciones, poniendo realmente como en aquella oportunidad se aprendía medicina y psicología, aprendiendo de los maestros a través de la observación, de las preguntas, de la crítica, del método científico. Así entonces vemos estos libros que es La pluralidad de los mundos habitados y un libro maravilloso que es Dios en la naturaleza. Démonos cuenta que en el artículo de la revista Espírita, que fue editada en mayo de 1869, a los suscriptores de la revista en la biografía del señor Allan Kardec, página 129, dice, publicado después de su desencarnación por los compañeros responsables por proseguir con la hercúlea tarea doctrinaria, nos cuenta, entre otras cosas, que el codificador, Allan Kardec, era incisivo, conciso, profundo, que sabía agradar y hacerse comprender en un lenguaje simple, elevado a la vez, tan lejos del estilo familiar como de las oscuridades de la metafísica. O sea, tenía esas características para poder ser el gran educador, al punto que Charles Richer, que hizo el Tratado de Metafísica en mayo de 1822, también leyó a Allan Kardec. Aquí volvemos a recordar y traemos una foto del cementerio que hay en París, que es Père Lachaise, donde esta es la tumba donde están los restos de Allan Kardec, donde está el dolmo, donde está la escritura de nacer, morir, renacer, progresar, sin cesar, tal es la ley. Hoy, mis queridos hermanos, he podido compartir con ustedes algunos datos históricos relevantes que todo espírita debe de conocer del maravilloso nombre seudónimo de Allan Kardec. Me despido de ustedes con un video que va dedicado a nuestras queridas hermanas que partieron al mundo espiritual. Este video no es hecho por nosotros, eh, fue finamente trasladado hacia mi persona desde Honduras, que fue hecho por la familia para recordarnos de estas queridas hermanas y especialmente de nuestra querida doctora Nancy, que la vemos aquí con esa sonrisa que se caracterizaba. Definitivamente nos recuerda como seres humanos su tarea y su labor. Veámoslo.
mis queridos hermanos, en realidad presentamos nuestras oraciones de solidaridad para nuestra institución Asipromo, hermana doctrinaria espírita en Honduras. Agradecemos a nuestra querida hermana Mercy Barahona por proporcionarnos este material de la familia, de conocer el sentimiento, la forma. Definitivamente para el espiritismo centroamericano, pues es una pérdida de los baluartes de los países, pero sabemos que vienen las nuevas generaciones luchando por mantener doctrinariamente. Este día ha sido un gusto haberles presentado el seudónimo Allan Kardec. Buenas noches. Muchas gracias, querido doctor, por darnos este tema el día de hoy. Y sin embargo, nos solidarizamos con esta partida del retorno al mundo espiritual de estas trabajadoras en pro de la divulgación de la doctrina espírita en Honduras. Ante esto, mis hermanos, hoy vimos y analizamos realmente cuál fue una de las codificaciones, y digo unas, porque a través de la codificación de Allan Kardec han ido surgiendo eh, diversos discípulos de la divulgación de la doctrina espírita, y que a través de esa sintonía y armonía no se pierda esa esencia que el codificador dejó ante la identidad del espiritismo kardeciano. En esta oportunidad agradezco primero que nada a nuestro Padre Celestial, al mundo espiritual y al doctor Edwin Bravo por darnos este tema, y a ustedes que están aquí delante de nosotros a través de esta plataforma virtual, tanto encarnados como desencarnados, y que el día de hoy tuvimos a bien el tema que nos acaba de dar el doctor Edwin Bravo. Para cada uno de ustedes, mis hermanos, la mejor de las noches, y los esperamos para las siguientes transmisiones.